¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy, miércoles 25 de noviembre de 2020. Mi compañera Mónica Camarena. Hola, ¿qué tal? Aurelio Contreras, muy buenas noches a todos, como siempre. Estamos muy contentos de estar con ustedes otro miércoles más en que es el último del mes de noviembre, del mes 11 de este 2020. Así que ya vamos por menos y con mucha agenda, Aurelio. Traemos una agenda bastante intensa y extensa. Así es. Para no variar, estoy yo en negros. Esperemos que en algún momento retorne la imagen Sí. al StreamYard, o Sí, empezaremos a pensar en transmitir por otra plataforma, por porque otra pues plataforma, quién sí, sabe qué más necesita esto para funcionar bien, sí, quién pero sabe qué bueno, travesura nos haga, sí. digo, mientras tanto, pues comenzar con la agenda y pues con el tema del día, que pues es sin duda en la agenda del país particularmente, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que pues acarreó toda una serie de manifestaciones de todo tipo, tanto positivas como algunas verdaderamente falaces. Ya estaremos hablando de ellas, pero pues hablar de que respecto de datos, pues en el marco de este Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, Veracruz está para llorar. Sí, está para llorar, Aurelio, porque bueno, nosotros lo hemos venido comentando, permanentemente y es simplemente, son datos duros, son datos exactos. Veracruz está al momento, si no me equivoco, en el segundo lugar de feminicidios, solamente abajo del Estado de México. Ha llegado a estar en el primer lugar de feminicidios en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, debemos decirlo, desde un estado donde tenemos unas cifras verdaderamente dramáticas, pues hoy reciben a las marchas de las feministas con un operativo policial, Aurelio, digno como si fueran a atrapar a Ovidio, haz de cuenta, así. Hablan algunos medios de comunicación, yo lo retomo de algunos medios de comunicación, de más de 300 policías. Yo vi fotografías, no estuve presente físicamente, pero realmente sí se veía una cantidad enorme de policías en el centro de la capital del estado, Jalapa, pues digno como para que hubieran resguardado así Jamapa, este municipio donde acaban de asesinar a la alcaldesa de allá, de esa ciudad, y ojalá también esa cantidad de policías que están apostados para defender los edificios, las paredes, y a los gobernantes que están ahí junto al Parque Juárez. Bueno, pues ojalá estuvieran cuando hay tanto secuestro, ¿verdad? Cuando hay violencia doméstica. También tenemos los primeros lugares en índices de violencia al interior de las casas, y también tenemos los primeros lugares en secuestro. Entonces, no sé tú qué pienses, pero realmente yo creo que fue exagerado el operativo policial, que hay que decirlo, realmente pareciera que aquí las enemigas número uno del gobierno del estado de Veracruz, pues son las mujeres. Así es, pues aquí podemos ver algunas gráficas que circularon en las redes, en los medios de comunicación esta tarde. Un despliegue policíaco pues bastante intenso, bastante desproporcionado. Desde mediodía estuvimos oyendo sobrevolar los helicópteros. En serio, Sí, pareciera que estuvieran buscando aquí a Ovidio, ¿no? Y no sí, no, no. estuvieran temerosos de que las mujeres salieran a la calle a protestar. ¿Y por qué protestan?
las mujeres en Veracruz? Pues protestan por cifras como las que da el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el mismo Poder Judicial de Veracruz, que en los últimos 4 años, desde que se decretó en el estado la alerta de violencia de género, han sido asesinadas en el estado 434 mujeres. Y de esos delitos, únicamente se han aplicado sentencias condenatorias al 7% de los victimarios, de los asesinos. Por eso salen a protestar las mujeres, porque por finalmente el Estado no está garantizándoles en absoluto, ya no hablemos de su seguridad o de su integridad, no les está garantizando su vida. Así es. Por supuesto, Aurelio. Y hoy, bueno, este despliegue policíaco para resguardar de las posibles agresiones de una marcha pues que realmente, bueno, mira, yo creo que las manifestaciones de hartazgo de las mujeres que marchan no deberían incurrir más allá en lo que ya se ha vuelto emblemático, ¿no? Las pintas. Ya a esta hora se supone que están reparando alguna de las pintas en el centro de la ciudad, pero son manifestaciones al final de cuentas. Es una manera de hacerse notar tomando en cuenta lo que ha venido pasando en los últimos años. Yo no defiendo a la gente que pueda sentir que pues, las paredes no se deben de grafitear o aquellos mensajes, pero lo que sí creo realmente es que nosotros como sociedad completos, enteros, tenemos que seguir escuchando las manifestaciones de las mujeres agredidas, de todas aquellas que no sienten que hay justicia en sus reclamos, de aquellas madres que han perdido a sus hijas en feminicidios, en secuestros, simplemente en desapariciones. Ya no hablemos de los colectivos, de los que ya se olvidaron en esta administración de 2 años. Ya acuérdate que iniciaron hablando de estos colectivos de gran apoyo, pero pues ahorita ya como que empieza a bajar la guardia, salvo en este operativo policíaco que vemos en estas fotografías, Aurelio. Realmente, ojalá esa cantidad de policías hubiera llegado cuando hay que atrapar a los malos. Los malos andan sueltos, las mujeres no son las malas. Cuando asesinan a una mujer prácticamente en las narices de las autoridades, ¿no? Ojalá hubiera ese despliegue, esa cantidad de policías dispuestos a protegerlas, ¿no? Como también ojalá en todas las instituciones públicas, incluida la propia Universidad Veracruzana, ojalá hubiera alguna intención manifiesta, clara, de no proteger a agresores sexuales, como el caso que se ha estado ventilando en los últimos días en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana en Veracruz, en donde pues a un agresor manifiesto que indebidamente compartió material íntimo de una estudiante que ni siquiera era su pareja sexual, y aunque lo hubiera sido, no hay ninguna justificación para ese hecho, compartió material que encontró en un dispositivo que le dieron para arreglar, y el gran castigo que le aplicó la Universidad Veracruzana, bueno, en este caso la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuyo consejo, hay que decirlo, está mayoritariamente integrado por varones, su consejo de docentes, fue suspenderlo un semestre mientras esta chica pues quedó evidenciada en su intimidad, quién sabe entre cuántas personas, lo cual además, y pues habría que considerarlo así,
pues no solamente no se le aplica un castigo ejemplar en la universidad, sino que ya está penado en el estado de Veracruz. Está penado a partir de la llamada Ley Olimpia, Así es. que es en Veracruz es vigente desde el año pasado. Y resulta que en la Universidad Veracruzana, en la FACICO, pues nada más le aplicaron una sanción de un semestre fuera de la universidad porque el pobrecito ya va a salir. Y finalmente, la agredida, la víctima, pues bien, gracias, ¿no? No, sí, esto va a pasar a mayores, Aurelio, y hoy lo vimos en la marcha en el centro de la ciudad de Jalapa, varios grupos de mujeres a donde fueron a manifestarse de manera más intensa, voy a llamarlo así, fue frente a Radio Universidad Veracruzana, que está en pleno centro, para aquellas personas que no sepan, está en pleno centro de la ciudad de Jalapa, muy cerca del Palacio de Gobierno, y bueno, pues ahí un grupo de mujeres fueron a manifestarse de manera más intensa, lo digo porque hicieron las pintas en torno a este caso de Kevin N., en donde, pues a todas luces, aquí hay un delito y muy grave. Este estudiante se aprovechó de la confianza de una computadora personal de una mujer para extraer imágenes y difundirlas. Y esto ya, para aquellos que no lo sepan, pues ya es delito. ¿Y qué crees? Esto va para largo. Y si las autoridades de la Universidad Veracruzana no se ponen las pilas y proceden como se debe en este caso de este estudiante, pues esto va a seguir creciendo, Aurelio, eso sí te lo aseguro. Esto no va a pasar desapercibido y no debe ser así. Debe crear un No, no, precedente. no solamente no va a pasar desapercibido, sino que puede llegar a crear un verdadero problema que lleve incluso a parar actividades en toda la Así es, universidad, como ya se así es, ha como ya lo han adelantado hecho. que podría suceder, por lo menos, por lo pronto hay un paro en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la FACICO, que está ubicada en Boca del Río, y bueno, a ver si tras este llamado de atención, tras esta protesta que hoy tuvo una pues, manifestación muy clara en Radio Universidad Veracruzana, pues a ver si ya empieza a haber un poco más de sensibilidad en las autoridades universitarias, porque pues esto no es un juego. Finalmente, la violencia ejercida contra las mujeres tiene ya claramente consecuencias y si no las asumen las autoridades, quienes tienen que poner orden en las instituciones, pues las van a tomar a final de cuentas, tarde que temprano, las propias víctimas. Así es. Y yo para cerrar este tema, Aurelio, te quiero decir que está obligada la rectora de la Universidad Veracruzana, siendo mujer, a, antes de irse, que me parece que se va el próximo año, pues a crear un precedente en ese sentido. Es mi último comentario al respecto. Al respecto de lo que pues pasó en Veracruz. Sin embargo, quisiéramos puntualizar pues la reacción que también a nivel federal, al nivel del gobierno de la República, se tiene respecto del tema de la violencia contra las mujeres y vamos a ver si se puede compartir este material para que lo juzgue usted más allá de lo que le podamos nosotros expresar. Juzgue usted, pues, cómo se las gastan en este caso, pues, nuestras autoridades a la hora, pues, de abordar temas que les son incómodos. Así es, al presidente de la República. A ver.
efectivamente nos estamos refiriendo, pues, indudablemente al presidente de la República. Esperemos que ya se vea por aquí, ¿no? Los que nos estamos viendo somos nosotros, pero ahorita lo arreglamos. Sí, sí, llamó mucho la atención. Creo que ya se ve ahí la imagen. Sí, llamó mucho la atención, bueno, pues la manera como el presidente le dio presuntamente realce al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, pues uno de sus grandes actos fue presentarse con parte de su gabinete, que son mujeres. Por cierto, no sé por qué algunas sonreían de manera insistente, no, como que no es un día para sonreír, no tiene nada que ver con un festejo. Hay que recordar la historia del 25 de noviembre que radica en República Dominicana con esta represión a 3 hermanas que luchaban por libertades y luchaban por tener sus lugares. Y pues es como cuando me acordé como cuando el Día de la Mujer, ya sabes, felicitan, así ya no me le faltaba al presidente hacer algo así, porque realmente... Y vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo. No sé si lo estamos escuchando. Básico, sí, creo, de lo que dijo el presidente. Así es. ¿Sí lo escuchaste? ¿No se escuchó? Yo no lo escuché, pero ¿Tú no bueno, lo pudiste escuchar? síntesis, no me digas. Yo no lo pude escuchar, pero realmente creo que lo que adelantábamos en la clave tiene que ver con el discurso del presidente en torno a los feminicidios, y él lo achaca al neoliberalismo. Aurelio, no es la primera vez que lo dice, hay que decirlo. O sea, no es la primera vez que dice que los del pasado tienen la culpa porque se perdieron los valores, porque ya nadie respeta a nadie. Bueno, pero él tiene 2 años en el gobierno, en próximos días los va a cumplir, y el número de agresiones a mujeres pues no ha bajado. Digo, dicho sea de paso, por cierto, al no empático del presidente habría que recordarle todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo, incluido, por ejemplo, la masacre de los Levarón. Acuérdate cuántas, o sea, las madres de familia que iban ahí en ese ataque de un comando que presuntamente ahorita ya descubrieron, pero los feminicidios en sí, él no los puede explicar de esa manera, no puede seguir diciendo que el neoliberalismo es el causante de las agresiones a mujeres y de los feminicidios. Me parece bastante poco empático en este día, me parece una falta de respeto a todas las madres de familia, los padres de familia que han perdido hijas, a quienes han perdido nietas, a quienes han perdido primas, a los hijos que han perdido madres. Es decir, es una situación muy delicada, Aurelio, y me parece, voy a decirlo de manera muy respetuosa, muy poco empático de parte del presidente en estos momentos. Y no solamente es empático, pues es una manera de lavarse las manos, claro, de lo que también está en los números oficiales, ¿no? Así es. Entre enero y junio de 2020, de este año, de acuerdo con los datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado como tal 489 feminicidios en el país. Ha sido este año, eso no pasó en la etapa negra maldita del neoliberalismo, ocurre ya en el segundo año, ya por terminar, de la autoproclamada Cuarta Transformación. No tienen justificación, no pueden seguirse escudando en el pasado, pero pues bueno, suena mejor si la culpa de todo es del neoliberalismo, ¿no? Claro, y no asumes la responsabilidad, por supuesto. Sí, definitivamente eso, yo creo, Aurelio, que para el presidente es un tema bastante delicado que no ha supido enfrentar. Es decir, no hemos visto acciones contundentes en la materia a partir del 2018, que ganó la llamada 4T, la Cuarta Transformación. De hecho, al contrario, se han perdido apoyos para la protección de víctimas, se han perdido, acuérdate, los albergues para las mujeres maltratadas. En lugar de haber creado una agenda en el tema, bueno, pues se quitaron todos los apoyos y continuó la cifra apabullante de feminicidios en este país, aunque ya se había ido el neoliberalismo. Entonces, en tiempos de la 4T, siguen las mismas cifras, siguen las mismas agresiones, pero ahora vemos pues casi cuarteles enteros en las calles para salvaguardar las marchas y las manifestaciones de mujeres pues que están hartas de que las maten, que las desaparezcan, que las violen, que las golpeen. Pero esta es la agenda que no le gusta al presidente. Ese es mi punto de vista. Así es, vemos eso y vemos autoridades que lo único que buscan todo el tiempo pues es escurrir el bulto, deshacerse de su responsabilidad que no pueden decir que no sabían a lo que venían, ¿no? Por supuesto. Aurelio, yo quiero tratar el tema acerca de un fallo de un juez hace menos de un año, porque faltan pocos días para que se cumpla un año. De alguna manera te dieron la razón a un bloqueo en tu cuenta personal de Twitter por parte del gobernador Cuitlahua García Jiménez. Apenas, no sé si antier, creo que sí, si no me equivoco, y si no, corrígeme, porque ya el juez dio un fallo para que te desbloqueen esa cuenta. Es decir, se molestaron, te bloquearon, tú interpusiste una queja ante las instancias correspondientes y ahora un juez de alguna manera te da la razón. ¿Me lo puedes decir? Claro que sí. Bueno, es de hecho la segunda vez que un juez me da la razón. ¿Qué es lo que pasó? En 2019 publiqué unos tweets, como publico tweets críticos desde hace mucho tiempo respecto de quienes ejercen responsabilidades públicas, criticando en este caso pues, las declaraciones del gobernador Cuitlahua García Jiménez para deslindarse, que para no variar, de su responsabilidad como autoridad en las masacres en bares del sur del estado, que fue todo un escándalo en ese momento. Eso sucedió en septiembre, si no mal recuerdo, de 2019, que publiqué ese tweet y acto seguido, el gobernador o quien le maneje su cuenta de Twitter, dicen que un talibán que no sabe nada de comunicación y periodismo es el que se encarga de esas cosas, pues procedió al bloqueo que hay que decirlo, y ese es el quid del asunto, pues no tiene derecho a realizar ningún servidor público desde sus cuentas oficiales hacia ningún ciudadano. A eso se reduce el hecho por el cual yo presenté una demanda de amparo contra
en este caso, pues contra el bloqueo de mi cuenta de Twitter desde la del gobernador. En el mes de diciembre se me concedió el amparo, el 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Sí. El 9 de diciembre, y en ese mismo mes un funcionario menor de la Secretaría de Gobierno de nombre José Pale García, en representación del gobernador, interpuso un recurso de revisión contra ese amparo. Y eso es lo que se resolvió en sesión del pasado 23 de noviembre, hace 2 días, se resolvió finalmente ese recurso de revisión que interpuso el gobierno de Veracruz, y para ratificar, para reiterar la sentencia que se dio desde el 9 de diciembre de conceder en forma lisa y llana el amparo y protección de la justicia federal solicitado por un servidor, para efecto de que el gobernador proceda a desbloquear mi cuenta de la red social Twitter, simple y sencillamente porque está atentando contra el derecho a la información. A eso, digamos que con eso lo podemos resumir de alguna manera qué es lo que pasó. Ahora, yo te pregunto, el periodista le pregunta, ¿tiene algún margen de tiempo para desbloquearte? Lo tiene que hacer porque es una orden ya de una instancia de la Judicatura Federal, pero no sé si tú sabes en cuánto tiempo tiene de margen para desbloquearte. Obviamente tú te vas a enterar porque vas a ver que te desbloquean, pero no sé si te dan un margen en específicamente para aquellos que no lo se lo dan a él a partir de que él sea notificado formalmente por el juzgado 15º de distrito del Poder Judicial Federal. Tiene 3 días para desbloquearme, a partir de que sea notificado, pues que bueno, ahí no... sí, ya no depende de nadie. No, pues, no sé exactamente cuándo pudiera hacer eso, pero si no acata esta sentencia, que como hemos visto, pues en la 4T creen que pueden hacer lo que se les dé la gana, arrancar hojas de la Constitución. Arrancar hojas de la Constitución. Puede ser desde sujeto de una multa hasta incluso ser echado del cargo. Claro. El gobernador de Veracruz, si no cumple la sentencia que le está imponiendo el Poder Judicial, podría ser separado de su puesto y consignado por desacato a la autoridad judicial. Eso es lo que puede pasar. Digo, no es mi intención ni que lo quiten, ni que lo desafueren como gobernador, simple y sencillamente que se acate la ley y que los servidores públicos pues, entiendan que desde sus cuentas oficiales no tienen derecho a bloquear el intercambio de información con los ciudadanos. Y pues bueno, en Veracruz, que tienen la piel tan sensible que todo les duele y les da por llorar, pues bueno, vemos que reaccionan de maneras verdaderamente ridículas. Y bueno, ¿qué le va uno a hacer, no? No, claro, pero pues igual nos ahorramos ya una posible consulta para el 22, pero bueno, ese ya fue una broma personal. Ojalá vamos a... Eso ya es otra cosa, pero no, eso ya fue una broma mía. Ahora lo que yo te digo es que pues obviamente le decimos a nuestros amigos de La Clave, le vamos a dar seguimiento a este caso, como lo hemos hecho desde el 9 de diciembre del 2019, fíjate, 9 del 19, y casi un año después. Casi un año después. Los tiempos de la corte son cosa seria. Pero finalmente son decisiones que no son apelables, es decir, inapelables. Valga la redundancia.
Y en ese sentido, bueno, pues nosotros no podemos hacer a un lado la cifra que confirmó Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, es decir, parte del gobierno federal, de que Veracruz, bueno, nuevamente con cifras vergonzosas, dramáticas, tiene el primer lugar en asesinatos de periodistas, por cierto, 5 dentro de su periodo. Sí, es el primer lugar histórico, hay que histórico de 2010 a la señalarlo, fecha, pero sí. pues la tendencia sigue en el actual sigue régimen, ¿no? digamos. Sí, así es, sí. O sea, lo que dijo Alejandro Encinas fue que en los últimos 10 años, dice que ante una de enorme violencia contra el gremio periodístico, donde desde 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país. Y dijo textualmente, hay que señalar que los últimos 3 años ha tenido un repunte significativo. Últimos 3 años, a ellos les toca 2. Pero no se trata de echar culpa, se trata de que se asuma la responsabilidad y no digan, también no vayan a decir que fue el neoliberalismo y los corruptos del pasado y ¿no? Bueno, de que lo pueden decir y Sí. es muy probable que lo digan, pues no nos extrañaría, ¿no? Sin embargo, pues los hechos están ahí. Veracruz sigue siendo pues el lugar, el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México, por lo menos en cuanto a esas cifras históricas. Pero, y la tendencia no cambia, ¿no? Como no cambia tampoco a nivel nacional, los homicidios contra periodistas se han mantenido casi en el mismo nivel a nivel nacional, a nivel general, y es así por una situación que además fue reconocida por el propio Alejandro Encinas. La impunidad no se castiga, y es el mismo caso también de los asesinatos contra mujeres, no se castiga a quien asesina a un periodista. Entonces, pues resulta o le sale barato a los agresores que, de acuerdo con el reporte de Encinas, pues son en buena medida autoridades municipales, son las que mayormente agreden a periodistas en México, pues le sale barato, ¿no? Pues si lo matamos no pasa nada. Exacto. Por supuesto. Y así seguimos, Aurelio. O sea, seguimos en esta racha de agresiones a los comunicadores, a los periodistas, a los fotógrafos. Y la gran tristeza e impotencia, sobre todo para familiares y amigos, es difícilmente se esclarece un asesinato, una agresión, todo queda impune antes y ahora, hay que decirlo. O sea, es decir, seguimos igual, no estamos echándole culpas a nadie, pero definitivamente seguimos igual que en el tiempo de Peña, en el tiempo de Calderón. Ahorita seguimos igual. O sea, y que en el tiempo de Duarte y que en el tiempo de Fidel. Bueno, hablando locales. Hablando de Veracruz, a nivel de Veracruz, nada de eso ha cambiado, ¿no? A Duarte sí le tocó. Y de Miguel Ángel Yunes, que también asesinaron periodistas, le tocó, ¿no? Es decir, acuérdate que cada campaña ha venido diciendo antes y a cada uno le ha seguido tocando lo mismo. Es decir, no ha cambiado nada. En Veracruz lo vivimos de manera dramática. O sea, aquí nadie ha hecho nada, a pesar que se hicieron algunas acciones para atender a los periodistas. Hoy vemos que nuevamente van a empezar a quitar estos apoyos, como todo lo que se está quitando, todo lo que se quiere eliminar. Y, sin embargo, las cifras de agresiones y de asesinatos y de ejecuciones, pues simplemente no baja, Aurelio.
Así es, y bueno, cuando hablamos de apoyos, son medidas, más que apoyos, ¿no? Medidas de seguridad para, y no solamente para periodistas, sino para defensores de derechos humanos. De derechos humanos que ya estamos en el mismo fideicomiso que amablemente desapareció la 4T. Sí, claro. Pues quién sabe cómo piensan aplicar esos recursos que se invertían en las medidas de seguridad. No se invertían recursos para darle dinero a los periodistas que fueran guaruras de ninguna manera. No. Era dinero que manejaba el propio gobierno y que pues ahora evidentemente pues este gobierno no quiere invertir, entre otras cosas porque detesta a los periodistas, particularmente a los periodistas que no lo alaban todo el tiempo, todos los días. Y en lo que terminamos, pues es en un estado de indefensión, en un entorno que, como bien señalas, no ha cambiado en absoluto en cuanto a la inseguridad para ejercer el trabajo periodístico en nuestro país y particularmente en el estado de Veracruz. Por supuesto, Aurelio. Y fíjate, en ese sentido, bueno, pues estamos obligados a seguir dando seguimiento al tema, obviamente, por nuestra propia vocación, por nuestro propio trabajo, pero también hay que señalar lo que ha pasado en Veracruz, como ha sido la constante de que pues pareciera que todo lo hacen mal. Mira, híjole, no quiero pareciera ser no, bueno, ya lo están confirmando cada día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues como se veía venir, hablando de fallos de la Corte, hablando de fallos de la Corte, y fíjate que en ese sentido, a pesar de que ya es que por ahí impusieron algunos magistrados, pues falló en contra de la muy mal hecha reforma electoral de Veracruz para el mundo, desde la legislatura de Veracruz, que como sabemos, nomás no le pegan a una. O sea, hicieron una reforma electoral que dijeron, no, hombre, ya le hicimos, mira, le quitamos lana a los partidos, ¿no? O sea, así como desaparecemos los consejos municipales para que no se cuenten en los municipios los votos y en el camino a los distritos, venga para acá, ¿no? No, o sea, una cosa muy... Y lo mejor, protegemos a nuestro sensei, no para que nadie lo ataque. No sea que sí lo sometan a la revocación de mandato y la vaya perdiendo, ¿verdad? Así es. Esta figura, tú sabes que se tendrá que ir regulando el tema, pero pues ya no, o sea, de hecho no le incluyeron, presuntamente. Lo que sí sucede es de que estaba incluida. No, sí estaba incluida en la reforma a la Constitución que tumbó la Corte. Lo que quiero decir es de que ya quedó sin nada, vamos, o sea, ¿sí? O sea, quedó como antes. O sea, o sea, no cambió nada, porque lo que querían cambiar lo hicieron mal, o sea, no lo pudieron hacer. Entonces... O sea, ya no cambió a partir de la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que definió la Corte? Que declaró inconstitucionales la reforma a la Constitución del Estado de Veracruz, que aprobó el siempre dinámico y acertado Congreso del Estado en el mes de mayo y junio, porque fueron varias reformas que se publicaron en un decreto, y además las anuló, y que implicaban quitarle a los partidos el 50% de sus recursos, la desaparición de los consejos municipales y... hombre, bien abusadote, ¿verdad? El blindaje del gobernador de Veracruz para no someterse a una revocación de mandato, porque se estableció textualmente en esa reforma que ningún servidor público en un cargo de elección popular podría ser sometido a una consulta para determinar su permanencia o su salida. Pues era evitar la revocación de mandato, evidentemente. Pues bueno, todo eso fue
tumbado por la Corte el pasado lunes, con un argumento curioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por falta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad. Ándale. O sea, se los tumbaron realmente por utilizando un argumento, pues, técnico, que uno ni siquiera se hubiera podido imaginar que hubieran sido tan minuciosos, digamos. Bueno, tan minuciosos la Corte y tan poco observadores, los asesores legislativos en Veracruz, ¿no? O sea, ¿hay asesores? Digo, no sabía. Bueno, perdón, es de que cobran pareciera... como tales, ¿eh? Ok. De que cobran como tales sí hay, ¿eh? Pues y mira, muchos. Si hay, yo ya los hubiera corrido. Bueno, para esta fecha ya estarían fuera. La verdad que han negado abusada, ¿no? en cuestión jurídica, en fin. Y también, Aurelio, hay que decirlo, también queda, acuérdate que habían hecho unas presuntas modificaciones al tema de los alcaldes, y se queda como antes, es decir, ya no va a haber reelección de alcaldes, por suerte, porque el ya periodo no se puede someter de 4 años. Exacto. Y ya los que queden electos en el próximo periodo siguen siendo de 4 años. O sea, es decir, nada cambió. 4 años no se pueden reelegir porque la reelección de alcaldes aplica únicamente para periodos de 3 años. Para 3 años. Entonces, haz de cuenta que todo lo que querían hacer, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque lo hicieron mal. O sea, definitivamente lo hicieron muy mal. Entonces, ya queda el precedente desde Veracruz con una reforma electoral, pareciera que la hizo algún asesor de la ley de Herodes, de la película, pero no del actor, porque ahora el actor ya está en otro rollo, sino un asesor del... Ya está muy arrastrado, ¿no? Ya está muy arrastrado. Aquel que era un buen actor. Sí, más bien del guionista de la película. Hubiera sido un pasaje hermoso para el guionista de la película esto de la reforma electoral de Veracruz, porque nuevamente las burradas de los que elaboran las propuestas, las iniciativas de reforma, que realmente lo digo en serio. O sea, no nada más yo. Para tamaño de burros, cara, en serio, todos les rebotan, o sea, no ha sido lo único, todos les rebotan, todo está mal hecho, pero bueno. Está mal hecho y además creen, como lo cree el propio Cuitlagua García Jiménez, que pueden hacer lo que se les da la gana, y cuando le dicen que no, se enojan. Hay berrinche. Pelean y chillotean, y es Oye, que dice que como quiera va a haber ahorro. ¿Cómo va a haber ahorro si el dinero que le habían tomado prestado a los partidos desde agosto, ¿te acuerdas? Que ya no les daban lana. Prestado no, ya se lo habían. Lo van a tener que reintegrar. O sea, según que lo utilizaron para el tema de salud, bueno, sí, vamos a ver, ojalá, pero pues las cifras en Veracruz, en cuanto al manejo de la pandemia, no los dejan nada bien. También son pésimas, ¿no? También son pésimas. Así como para que hayan agarrado el dinero de los partidos para atender la emergencia, pues la verdad no, tampoco ahí están bien. Entonces, bueno, pues si nos ponemos a hacer ahí un cotejo de avances, híjole, va a salir esto medio extraño. Y más cuando tienen ejemplos desde la Cámara de Diputados, Aurelio, que tú bien señalabas, no me digas con el... Hijo, man, de ver, yo no lo puedo creer, ¿eh? No, bueno, cómo no, claro que lo podemos creer. No, bueno, sí, es que... De estos ínclitos representantes de nuestra actual clase política, podemos creer lo que sea al grado de que se avienten el tiro alguien como Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, en pleno día de la no discriminación contra la mujer, perdón, de la no violencia contra la mujer, perdón, en medio de todo un contexto terrible
en relación con la pandemia por coronavirus y la enfermedad de la COVID-19, que ya, como anunciamos desde la semana pasada, ya superó por mucho los 100,000 muertos reconocidos oficialmente en México, pues a Fernández Noroña se le hizo muy trascendente, muy relevante solicitar en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados que se guardara un minuto de silencio, se hiciera un homenaje no a las víctimas de la pandemia, no al personal médico que está en la primera línea de fuego atendiendo y dejando la vida ahí. No, pidió que se guardara un minuto de silencio en la memoria de Diego Armando Maradona. Sí, y mira, Aurelio, definitivamente Maradona fue un ídolo de fútbol que todos recordamos y que podemos tener pues algún tipo de añoranza si es que... En su profesión, sin duda. Sí, claro, pero como tú bien dijiste al inicio de tu comentario, con lo que estamos viviendo en este país, la verdad no tiene madre este güey, perdóname que te lo diga así, con privilegiar está siendo amable, está siendo amable, ¿no? Pero, ¿y quién es este güey? ¿Quién es Fernández Noroña? Pues bueno, es un tipejo que, entre otras cosas, fue sancionado hace poco por ejercer violencia de género en contra de una diputada del Partido Acción Nacional, Adriana Dávila, a quien sin ninguna prueba la intentó vincular con una red de trata de personas. El INE lo sancionó por este hecho, que sin duda representa un acto de violencia además muy peligrosa. Relacionar a una persona así con esa frivolidad con grupos del crimen organizado. Y resulta que sale o se da a conocer esta sanción y el señor Fernández Noroña dice que pues que le vale madre y que no la va a acatar, que no ofrecería ninguna disculpa a la diputada a la que agravió, a la que difamó, y todavía amenaza con presentarse en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para escupir las cosas que acostumbra escupir el señor cuando abre la tropa. No, sí, impresentable, Aurelio. Y ¿sabes qué? Yo quisiera comentar algo rápido. Hoy falleció por COVID, el que era autodefensa, pero actualmente subdelegado del ISSSTE en Michoacán, el señor José Manuel Mireles, murió hoy de COVID y era subdelegado del ISSSTE. Y hay que recordar también que este señor fue acusado también. Fíjate, hoy lo estoy diciendo por la coincidencia del día, ¿no? Sí. Lamentablemente falleció el señor por COVID, se le complicó el tema del virus y bueno, falleció, pero acuérdate que él también... Seguramente también por la buena gestión de salud del gobierno. Y él también, ¿sabes qué? Como junto con Fernando Noroña, que él sí está vivito y coleando, también estuvo señalado hasta con videos de varias agresiones a mujeres. Entonces, bueno, muy lamentable su muerte, pero bueno, imagínate, el subdelegado del ISSSTE, pues finalmente murió por COVID, un autodefensa allá en el estado de Michoacán. Pero bueno, pues así están las cosas. ¿Pero qué los hermana a estos dos? Pues ese machismo enraizado que los lleva a comportarse de esta manera, con estas reacciones bravuconas y pues fuera de lugar, ¿no? No, bueno, absolutamente fuera de... sigue ubicado en los 50, creo yo, ¿no? Sí, así es, por supuesto. No. Impresentable, diría yo, Aurelio. Así es. Y pues
leer y saludar a quienes nos están acompañando. Si quieres comenzar tú. A ver, tenemos aquí Jairo Guarnero Sosa dice, buenas noches, creo que la presencia exagerada de policías, hablaba de lo de Jalapa, no es para proteger nada, sino para acosar y hostigar a las mujeres para que no ejerzan su derecho a la manifestación. Bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Jesper Lasca, saludos. Mónica Mendoza, saludos. No sé si tú tengas por ahí. Sí, saludar a Juanita Tapia, que nos ve en la Ciudad de México, a Consuelo Moreno en Orizaba, a Fabiola Acevedo en Chicago, a María de los Ángeles Martínez en Banderilla, Mari M., que también nos está viendo, muchísimos saludos, a Beatriz Jiménez Vera en la comunidad de Aguadulce, en el municipio de Papantla, en el norte del estado, a Hugo López en Orizaba, a Genoveva Domínguez en la bella zona de los Tuxtlas, muchísimas gracias, a mi prima Laura en la Ciudad de México. Dice María de los Ángeles Martínez, la estrategia gubernamental continúa, se criminaliza a las víctimas, se limitan a hacer carpetas que no se integran, se archivan los casos, una omisión total. Nos dice Genoveva Domínguez, perdón, muy lamentable la ignorancia del derecho de los diputados locales, qué buen revés para los diputados y sus malísimos asesores. También nos señala María de los Ángeles Martínez, la inclusión es un tema que está transformando programas y ejercicios en todos los ámbitos. Excluir a los pueblos afromexicanos o de otro origen se convierte en discriminación, que les avisen a los superasesores en el Congreso de Veracruz. Y nos dice Mónica Mendoza, hoy también hay en medios acusaciones de violencia familiar contra Eduardo Ruiz Ili. Pues bueno, en todos lados después de nada, ¿no? Habas, ¿no? Y los periodistas tampoco no estamos exentos nadie de cometer o de incurrir en situaciones ilegales, inaceptables, ¿no? Por supuesto, todos estamos en la misma canasta. Así es, y bueno, pues muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado esta noche. Como siempre, pues estamos muy, muy contentos de que hayan estado con nosotros y pues hablando de lo que estábamos hablando, un poco viene por ahí nuestra recomendación de la musical de la semana. Hace casi 40 años, y ahora la podrán ver en su pantalla, se tomó esta fotografía en Argentina durante una gira de la banda inglesa Queen, la legendaria banda inglesa Queen. Vemos ahí a los integrantes, vemos a Freddie Mercury con la casaca de la selección argentina y junto a él, pues el mismísimo Diego Armando Maradona, enfundado en un jersey con el escudo de Inglaterra. Así es. ¿Por qué lo sacamos a colación o por qué resulta importante? Por dos situaciones. Cuando fue tomada esta foto, pues estaba transcurriendo el conflicto por la guerra de las Malvinas, de las Islas Malvinas, entre Inglaterra y Argentina, particularmente, que además fue más un conflicto político que un conflicto verdaderamente social. Y pues este hecho de la legendaria banda británica que estaba en su apogeo en ese momento y Diego Armando Maradona, que era la estrella fulgurante del fútbol argentino, pues demostrando que finalmente los pueblos están más allá de los intereses de la clase política. Eso por un lado. Maravillosa fotografía, pero lo que implica, ¿no? Y lo que implica, y por un lado, pues recordar ese aspecto positivo, destacable de Maradona, que pues como persona, sin duda, muchísimos defectos, pero como figura
como leyenda de su actividad, en este caso de fútbol soccer, no hay manera de negarle, claro, de negarle sus méritos. Y por otro lado, ¿por qué Queen? Porque el día de ayer se cumplieron 29 años del fallecimiento del gran Freddie Mercury. Precisamente el día de ayer. Eso no lo registré. Sí. 24 de noviembre, y esa va a ser nuestra recomendación musical de la semana. Va a ser la fantástica canción que además pues sirvió para Freddie Mercury como despedida. Fue el último video el que grabó, el de esta canción en vida. Se llama These Are the Days of Our Lives. Y esa será nuestra recomendación musical de esta semana. Y bueno, pues todo se concatenó, todo se unió para poder fíjate, aprovechar estos elementos, ¿no? Sí, se unió todo, qué bueno, magnífica recomendación, Aurelio, magnífica. Pues bueno, este es nuestro último programa de noviembre, ahora sí que nos vemos en diciembre. Nos vemos en diciembre para cerrar, si Dios quiere, el año, para cerrar pues con el análisis de lo que ha sido 2020 y pues un intenso año. Alguna perspectiva de lo que podamos esperar en 2021. Y por supuesto, pues lo que siga ocurriendo en las semanas por venir, que aquí pues, no se ve que vaya a bajar mucho la actividad, ¿no? No se ve así. Pero bueno, por lo pronto, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.